Ya tenemos en línea a Nina Humala, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializada en memoria, justicia transicional y derechos humanos. Ella cuenta con diversas publicaciones en revistas nacionales y participaciones en foros que abordan las secuelas del conflicto armado interno, así como el fenómeno del terruqueo. Ha impulsado el taller de mirada crítica al terruqueo el año pasado y actualmente investiga temas de la memoria histórica. Asimismo, patrocina casos judiciales relacionados a la estigmatización del terruqueo. Nina, muy buenos días, un gusto tenerte aquí en Caja de Resonancia. Buenos días, igualmente agradezco la oportunidad de conversar. Un saludo fraterno a la ciudad de Arequipa, un saludo fraterno también a este medio que me da la oportunidad de conversar. Bueno, Gracias. Nina, las gracias a ti. En los últimos días se ha dado a conocer el fallo, la sentencia del llamado caso Perseo. ¿Podrías tú indicarle a la ciudadanía arequipeña en qué ha consistido, cuál es tu opinión al respecto? Correcto. Sí, la sentencia del caso Perseo ha sido importante. Desde mi punto de vista, como hija también, ¿no? Pues mi padre ha sido uno de los procesados y uno de los sentenciados, el músico Walter Humala. Y desde mi punto de vista, solo puedo decir que es una sentencia que ha vulnerado varios principios, porque algo que creo que es importante tener en claro es que en el derecho penal solo se puede condenar lo que está tipificado como delito antes de los hechos que se pueden juzgar. No se puede crear un delito o no existen los delitos de prevención o no existen las sentencias preventivas. Es decir, el orden correcto, según la Constitución peruana, según los tratados internacionales, etcétera, el orden correcto es que existan las leyes penales que digan tal acción es un delito. Si tú cometes este acto, eso te hace pasible de recibir una sanción penal, eres pasible de ser sancionado con cárcel. ¿Qué ha pasado con Perseo? No han habido propiamente actos relacionados a lo que se menciona, ¿no? Actos de terrorismo, ni siquiera a un nivel de planificación. Entonces, ¿qué sucede? La sentencia ha condenado a varias personas, ha absuelto también a otras, y un punto que también me gustaría destacar es que el magistrado presidente de la sala, Salvador Neira, tuvo un voto en discordia. Tuvo un voto en discordia y él estaba por la absolución de muchos de los procesados, incluyendo a mi padre, ¿no? Walter Humala. Sobre Sí, cogía de razonamiento, ¿no? el caso Perseo, que debe ser de repente más familiar a nuestros oyentes, en tanto y cuanto se le ha propagandizado como el fallo que sustenta la disolución del Movadef. Uh-huh. Al respecto se han pronunciado en contra el lunes de la semana pasado César Hildebrand. Correcto. El día de ayer aparecía en el diario La República lo siguiente: por, por eso revisamos la sentencia en busca de pruebas que Ah, sustenten la condena de 15 y 16 años a prisión de 27 personas. No las encontramos. El diario La República continúa diciendo: el tribunal reconoce que la Constitución garantiza la libertad de pensamiento e ideas y que el Código Penal no lo sanciona salvo cuando afecten los derechos de otras personas, la libertad, la integridad personal, los bienes, etcétera. Pero de eso no hay nada. De eso no hay nada en relación a la condena de 27 personas a 15 y 16 años de cárcel.
En ese sentido, tú, Nina, ¿cómo ves de peligroso respecto a la libertad de ideas, a lo que los peruanos tenemos derecho como en cualquier estado mínimamente democrático en relación al ejercicio de este derecho y lo que ha sucedido con la condena en el caso Perseo? Correcto, sí, justamente es peligrosísimo que haya una condena por terrorismo, porque de eso, esa es la sentencia, por, por la afiliación a una organización terrorista, cuando no ha habido ningún tipo de acción de ese tipo, ni siquiera similar, y solamente se ha intentado sentenciar por ideas. Y es así, no hay más. Las pruebas, los medios probatorios que han sustentado la sentencia han sido, por ejemplo, los documentos presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones que entregó el Movadef, que evidentemente es eso, un expediente ante el Jurado Nacional de Elecciones, no hay algo propiamente peligroso o que pueda vulnerar la seguridad nacional. Entonces, si ya hay una sentencia a un grupo de personas, que más allá de que podemos estar de acuerdo o no, ¿no? O sea, por ahí no va, hay un grupo de personas que han sido condenadas por, a pesar, mejor dicho, a pesar de que no han cometido un delito, creo que es muy peligroso el margen que se abre a partir de ahora, a partir de esta sentencia, ¿no? Porque ya vemos que hace muchos años vienen diciendo, o es muy fácil señalar que, por ejemplo, tales protestas están siendo avivadas por el Movadef o por Sendero Luminoso, ¿no? Y siempre hacen esta equiparación, siempre están con un discurso de ese tipo. Entonces, a partir de ahora, cualquier persona que se pueda decir, cualquier persona, cualquier grupo de personas, cualquier colectivo que se diga, estas personas tienen algún nexo, ya el Poder Judicial, a partir de este precedente, va a poder condenar. Y esto es muy, muy peligroso. Creo que es importante que se tenga conciencia de eso, que es importante que se tenga conciencia de no se pueden permitir condenas por ideas. Claro, Nina, lo que nos estás diciendo, y un poco para aclararle al público, es que estas personas han sido condenadas por terrorismo cuando en realidad no han cometido ningún acto terrorista, sino que han sido parte de una organización en las que teóricamente habían ideas, digamos, que podían decirse cercanas a Sendero Luminoso. Eso es lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Claro, se podría decir de esa forma, correcto. Dime, en esa lógica, el peligro que tú señalas pues es muy grande, porque como ahora nos terruquean a todos, sencillamente por decir lo que decimos, pensar lo que pensamos, o por protestar, se abre un escenario muy peligroso. ¿Cómo estás viendo tú esta evolución del terruqueo? ¿Qué características está teniendo el terruqueo en la práctica de defensa que tú estás haciendo? Bueno, a mí me parece que justamente el precedente más importante ha sido Perseo hace 10 años, cuando empezó en el 2014. Y a partir de ahí, en el 2014 se empezó con esta narrativa de que Sendero Luminoso seguía activo, seguía y que en cualquier momento iba a resurgir con armas, ¿no? Esta narrativa ha sido una narrativa que nunca fue cuestionada por los medios de prensa masivos, a pesar de que es algo evidente de que no existe en el país ese tipo de actos, por suerte, ¿no? Más allá de las zonas específicas que ya sabemos que no responden a lo que sucedió en los años 80. ¿Te refieres al Braem? Correcto. Entonces, sí, por ejemplo, el Movadef, ¿qué propugnaba? Amnistía general. Yo no estoy de acuerdo, pero, o sea, no se puede considerar delito eso. Entonces, a lo que me refiero es que a partir de 2014 se empezó con esta narrativa de que Sendero Luminoso estaba infiltrado en muchos espacios, de que estaban teniendo poder, de que iban a resurgir. Poco a poco, como funcionó muy bien en el 2014, nadie dijo nada, han seguido con esa misma narrativa aplicando poco a poco, extendiendo más y más y más el rango a quienes buscan aplicarle esto. Ya se hizo con muchos
con muchos partidos políticos se hizo eso, con muchos colectivos, con las protestas del 2023 que fueron tan fuertes en contra de este gobierno, incluso ya llegando a lo más nefasto que podemos ver, justificaron las muertes de nuestros hermanos del sur diciendo que estaban vinculados a actos terroristas, cuando creo que sabemos que todo lo contrario, esos fueron masacres en contra de nuestros hermanos, completamente injustificados. Entonces, la evolución que ha tenido el terruqueo desde hace 10 años hasta el día de hoy, vemos que se ha terminado, lamentablemente, se ha terminado de consolidar con una sentencia de este tipo y incluso llegando a justificar muertes con esa misma narrativa que ahora ya se ha institucionalizado, ya no solamente es una narrativa, ahora se institucionaliza a través de esta sentencia. Eso es muy peligroso. Y lo que vemos actualmente es una doble vara, ¿no? Una doble medida, ¿no? Se ha comprobado, así lo dice la Comisión de la Verdad, que en el país hubo el terrorismo de Sendero Luminoso, el MRTA, y también hubo terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado ha sido ha sido representado por Alberto Fujimori y hoy en día bien podríamos decir por el Fujimorismo, porque el Fujimorismo nunca, por ejemplo, se ha arrepentido del papel que cumplió durante los años 80 y 90 en el país. A un terrorista que ha sido condenado por violación y actos de lesa humanidad, no, se le rinden honores, la presidenta va y lo saluda en su funeral sin ningún tipo de ápice del fujimorismo como el ingrediente, el vector del terrorismo de Estado. Sin embargo, a otras personas se les persigue, se les condena, se les violenta por las ideas. Y en ninguna sociedad mínimamente democrática se puede condenar a las personas por sus ideas. Las ideas no son pues terroristas, las ideas son ideas y se combate en el plano de las ideas. Nosotros no podemos estar de acuerdo con Movadez, por ejemplo, pero sin embargo el combate que se les tiene que dar será pues en el plano ideológico, político, organizacional, pero no simplemente una condena por el caso de sus ideas. ¿Tú cómo ves esta situación y este desarrollo, Nina, acerca del terruqueo que comenzó, como tú dices, en el 2014 con el caso Perseo y ha continuado ante la indiferencia de demócratas, entre comillas, de medios de comunicación y de personalidades? ¿Tú cómo ves esta situación? Terrible, terrible, puesto que... y además terrible y recrudecido a niveles espantosos con el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Si hacemos un recuento histórico de los casos más escandalosos de terruqueo, podemos mencionar la obra de teatro La Cautiva, ¿no? Que justamente hablaba de las violaciones de derechos humanos que cometía el ejército. Pero claro, la víctima era una hija de militantes de Sendero, ¿no? Estamos hablando de la ficción. Era una obra de teatro de ficción y una hija de militantes de Sendero era vulnerada gravemente por figuras del ejército peruano. Esa obra fue investigada por apología del terrorismo. ¿De qué estamos hablando, no? Las tablas de Sarwa, igualito, un trabajo artesanal, artístico, que recoge lo que se vivió en aquella época tan dura para el país, igualito. Se hizo todo un escándalo por parte de IRCOTE diciendo que esto era apología. Casos emblemáticos hay muchos, y que no solamente están constreñidos a las personas que están vinculadas al Movadef, ¿no? Como bien dices, yo me gustaría recalcar esto, ¿no? Las ideas se combaten con ideas. Se da el combate político con lo que no estamos de acuerdo, así como con el fujimorismo, se les combate políticamente y se les derrota políticamente. Es lo mismo, no tiene por qué haber un encarcelamiento de personas que, como digo, creo que esta sentencia termina de consolidar una narrativa
que hasta el día 28 de octubre, que ha sido la sentencia, una narrativa que solamente venía de DIRCOT, de esta oficina de la policía. Ahora no, ahora ya se ha institucionalizado, que cualquier persona pueda ser vinculada a Sendero por más que las acciones estén abismalmente distantes de las acciones que cometió Sendero en su época, que por suerte ya no existe más.